Hola, bienvenidos a En Trending. Es un gusto recibirlos una vez más en este espacio. Hoy, 22 de abril, se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una fecha con el objetivo de concientizar a la humanidad sobre los problemas generados por la sobrepoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y el cambio climático, además de otra serie de preocupaciones ambientales que, hay que decirlo, el propio ser humano ha causado. Pero para conocer qué es lo que vamos a abordar en este programa, saludo del otro lado de la pantalla a mi compañera Yadira. Hola Yadi, ¿qué tal? Hola Frida, un gusto saludarte y también a la audiencia de En Trending que se une a esta emisión para hablar de este tema tan importante en momentos donde hemos visto incendio tras incendio y demás desastres ambientales, como bien lo mencionas, pues es importante tomar en cuenta dicha cuestión ya que el medio ambiente se encuentra cada vez más amenazado por la urbanización desmedida que pone en riesgo a miles de especies y ecosistemas enteros que la actividad humana en su afán de progreso pues no ha hecho más que desequilibrar la relación con nuestro medio ambiente. Es por ello que el tema en el que ahondaremos hoy es el de ecocidios. Ciertamente, Yadi. Pues sin más, para arrancar ya con la información, vamos a conocer la definición del concepto ecocidios que Jacibe nos preparó. Mares llenos de desechos, caminos en sitios que fueron bosques, ríos y lagos que hoy están cubiertos de concreto. Poco a poco, el planeta va perdiendo sus colores a raíz de diversos ecocidios. El término ecocidio se tipifica como cualquier daño ambiental que afecte la flora, fauna y los recursos naturales tanto atmosféricos e hídricos de un ambiente natural, rural o urbano, y es considerado un crimen internacional. Se utilizó por primera vez en 1970 después de la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, en la que se utilizaron herbicidas para destruir el hábitat natural de las tropas vietnamitas, causando efectos devastadores en el medio ambiente. Los frecuentes daños masivos al medio ambiente con destrucción o pérdida de ecosistemas en un determinado territorio son cada vez más frecuentes y ponen en riesgo tanto a la humanidad como a los propios ecosistemas. Tal como lo explicó Jacibe, desafortunadamente los ecocidios no son novedad y debido a ellos, entre otras acciones pues totalmente humanas, presenciamos cambios críticos en el medio ambiente que resultan en consecuencias muy graves para la vida del planeta y por supuesto para la de nosotros mismos. Exacto, con frecuencia hacemos mal uso de los recursos naturales sin pensar en los efectos negativos. ¿No te parece, Yadi, que el ser humano ejerce cada vez más presión sobre la naturaleza, justificando su necesidad de cubrir con la alimentación, con la energía, el agua, tecnología, solo por mencionar algunas, pero que esto se hace desde la avaricia, desde el pensamiento de que los recursos son inagotables o que las repercusiones son para un futuro muy lejano? Pero creo que esto se debe mucho a nuestra falta de conciencia y también se debe a que no tomamos en cuenta realmente cuál es el impacto que tenemos como seres humanos. Totalmente, Frida. A pesar de todo esto que mencionas, seguimos viendo construcciones que degradan ecosistemas. Por ejemplo, el Tren Maya en la península de Yucatán, o no vamos tan lejos, el puente vehicular en Cuemanco, que atenta contra el último humedal de la Ciudad de México. Y al respecto, Viri nos preparó un reportaje para entender y visibilizar estos y otros ecocidios. Vamos a verlo. Vamos. Durante décadas, el daño masivo a los ecosistemas en territorio mexicano ha propiciado la destrucción de grandes hectáreas de bosques, selvas y manglares, la intensa contaminación de ríos, lagos y humedales, la alteración en los hábitats de algunas especies y por tanto la pérdida de la biodiversidad. Crímenes en contra de la naturaleza que se busca sean castigados ante la ley. Las propuestas para una ley sobre ecocidios datan de 1972, cuando por primera vez se planteó considerar el ecocidio como un crimen internacional. Desde entonces, tan solo algunos países han incorporado a su Código Penal delitos que atentan en contra del medio ambiente. Sin embargo, en México el camino ha sido lento. En México no tenemos una definición jurídica sobre ecocidio. En realidad es un concepto que se maneja para describir daños ambientales de gran escala y particularmente los que representan alguna forma de responsabilidad para una persona o para una empresa o inclusive para un estado. Pero México no ha incorporado ese concepto en particular al Código Penal. Tenemos en realidad casi 11 leyes federales que regulan, ¿no?, los diferentes aspectos del daño
del daño ambiental de alguna otra manera, pero en forma preventiva. Y tenemos además 2 leyes en México, son muy importantes cuando ya hablamos de este tipo de conductas muy reprochables, porque implican un daño ambiental y particularmente las de gran magnitud. Y estos 2 ordenamientos son el Código Penal Federal y los códigos penales estatales, y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y las leyes de responsabilidad ambiental estatales que empiezan progresivamente a implementarse en los estados. Las alteraciones a los ecosistemas no solo afectan al entorno natural amenazado, también impactan en la cultura, generan migraciones masivas y atentan contra la salud de las personas, pues contribuyen a la propagación de nuevas y distintas enfermedades. La pandemia que estamos viviendo ahora, el coronavirus, de todas maneras está vinculada con la degradación ambiental. Este modelo económico-cultural que seguimos llevando a cabo, seguimos implementando, seguimos alimentando, a pesar que ya está muy demostrado que estamos viviendo una emergencia climática. La pesca industrial, la deforestación, la minería, el cambio de uso de suelo, las aguas negras residuales, la explotación de los recursos naturales, la sobrepoblación, la omisión de las autoridades y la falta de una cultura ecológica hoy dan cuenta de una fuerte crisis ambiental que afecta a todo el territorio nacional. Toda la modificación del manglar que se ha hecho en la Riviera Maya es un impacto muy grande, geográficamente es muy grande, se nota, y eso es lo que le podemos llamar un ecocidio de los manglares. Pero también pueden ser cosas que consideramos que son bien chiquititas, como por ejemplo ahora el puente vehicular que se está haciendo sobre Xochimilco, que los proponentes y el gobierno local dicen, no, es que es nada. No, pues ese nada está modificando toda la dinámica del norte de la reserva de Xochimilco, del área natural protegida de lo que es Xochimilco. Y no solo en México vemos un desinterés en cuestiones ambientales por parte de gobiernos y sociedad. La crisis ecológica que atravesamos es a nivel mundial. Como ya mencionamos, los intereses sociopolíticos o ambiciones de unos cuantos pues rebasan la voluntad de otros por preservar los ecosistemas y sus especies. La sobreexplotación de los recursos naturales por parte de las industrias repercute en el cambio climático, que es la principal causa de la extinción de especies que año con año nos enteramos que dejan de existir. Algo muy lamentable, ¿no lo crees, Frida? Realmente lamentable, Yadi. Nosotros como seres humanos hemos puesto en peligro a miles de especies animales y vegetales. Nuestras acciones irresponsables están provocando una grave crisis en la biodiversidad, donde el ritmo de la desaparición de las especies, de acuerdo con la Comisión Nacional del Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, es 10 veces mayor a la que ocurriría en condiciones normales. Pero para conocer un poco más la relación entre ecocidios y desaparición de especies, vamos a checar la nota que nadie nos comparte. Científicos de todo el mundo han advertido que el planeta está en riesgo de perder 1 millón de especies animales y vegetales en las próximas décadas. Los desastres ambientales más recordados son producto del desinterés político y social de todos los países y sus gobiernos. En el 2002, el hundimiento del buque Prestige en las costas de Galicia, España, provocó el derrame de 77,000 toneladas de petróleo que afectó incluso las costas de Francia y Portugal. Además, entre 150 y 600,000 aves tuvieron que ser atendidas por esta causa. El tsunami Toku causó daños a la planta nuclear de Fukushima, Japón, en 2011. Esto provocó explosiones y generó contaminación radioactiva que hoy sigue afectando. El gobierno japonés ha decidido que a partir del 2023 empezarán a verter el agua contaminada de la planta al Océano Pacífico, en un acto calificado de criminal por los ambientalistas. Los incendios y la deforestación constante del Amazonas han puesto el 57% de las variedades de árboles endémicos en riesgo, así como a las poblaciones de jaguares, monos, caimanes, entre otros. En Alberta, Canadá, se encuentra la mina a cielo abierto más grande del mundo. Su operación ha llevado a que se pierdan miles de hectáreas de bosques boreales. Además, el agua dulce de sus ríos se utiliza para su funcionamiento y se regresa al cauce las aguas residuales. Entre 2019 y 2020, más de 5 millones de hectáreas de bosque tropical ardieron en Australia. El humo tóxico de los incendios cubrió la atmósfera por varios meses. 1.250 millones de animales perdieron la vida, entre canguros, koalas, perros salvajes, cacatúas y loros.
Los ecocidios en contra de la madre tierra hacen que 4 de cada 10 plantas en el mundo esté por extinguirse. En el caso de los animales, 2 especies de vertebrados se extinguen cada año. Es necesario reconocer que entre más daño causemos a la biodiversidad, la calidad de vida humana se verá cada vez más perjudicada. A pesar de que las infraestructuras tienen un impacto ecológico negativo, en nuestro país la jurisprudencia que defiende al medio ambiente pues no es muy efectiva en este ámbito, lo que permite que se sigan destruyendo y contaminando más y más espacios impunemente. Triste, pero esa es la realidad, Yadi. Justo al respecto de lo que nos comentas, Viri nos presenta cómo la falta de acciones legales en contra de las actividades industriales que dañan el medio ambiente y la importancia de que se reconozca el ecocidio como un delito de gravedad es realmente importante en este tema. Todo esto en la segunda parte de su reportaje. Vamos a verlo. Vamos. La emergencia climática es consecuencia de años de actividades industriales dañinas. Muchas empresas continúan con estas prácticas pese a conocer los riesgos que esto implica. Y mientras no existe una ley que ampare y defienda el medio ambiente, la responsabilidad seguirá recayendo en las decisiones tomadas desde las industrias y los gobiernos. Ha habido casos en donde el sistema de justicia ha funcionado, pero el reto es dejar absolutamente claro que en cada ocasión que haya daño ambiental va a haber una consecuencia jurídica. Pues como muchas cosas en México es un tema de impunidad y esto pasa por la institucionalización de las autoridades, de los mecanismos que hagan mantener eso en el tiempo. Ese es el reto hacia adelante. Por supuesto, las corporaciones en el sistema neoliberal tienen un papel muy importante, pero los estados también, porque los estados son los que pueden impedir a las corporaciones de seguir contaminándose, de seguir construyendo, de seguir destruyendo. Nuestro país ha sufrido grandes impactos ambientales propiciados por la mano del hombre. Uno de los hechos que generó gran indignación fue el derrame de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico en aguas del río Sonora en 2014. Uno de los grandes problemas fue este derrame, que fue una cantidad muy grande de ácido sobre el río que mató todo. ¿Y qué pasó? Realmente lo que pasó después fue de una tristeza magnánima, porque habla de la gran corrupción que tenemos en este país, y es que el Grupo México presionó muchísimo al gobierno y a su vez a las distintas instancias que estaban haciendo las evaluaciones para decir que en realidad no había sido tan grave, cuando fue gravísimo. Mató absolutamente todo dentro del río, y no solo eso, puso en riesgo a todas las poblaciones que tenían algún tipo de servicio ecosistémico del río propio. A pesar de la falta de acciones legales, grupos ambientalistas, asociaciones y organizaciones civiles no cesan en su lucha porque se reconozca el ecocidio como un delito de gravedad y de lesa naturaleza. La única manera para que las futuras generaciones sí tengan un planeta habitable es que nos organicemos todos, ¿no? Es que todos empecemos a sentir que los ecocidios, que la degradación ambiental, que la contaminación es algo que no se está haciendo daño ahora y va a hacer muchísimo más daños en los siguientes años y décadas, que estamos dejando en herencia un planeta que en unas décadas ya no va a ser habitable. Ante la emergencia climática y ecológica que enfrentamos en la actualidad, existen organizaciones con la misión de proteger al medio ambiente y los recursos naturales. Un ejemplo de ello es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Para conocer más sobre esta organización y su labor con perspectiva jurídico-ambiental, vamos a enlazarnos en entrevista con su director general, Gustavo Alanis. Bienvenido, maestro Alanis, un gusto que nos acompañe. ¿Qué tal? Bienvenido, maestro. Buenas tardes. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Gracias, maestro. Y pues bueno, para entrar de lleno, cuéntenos, ¿cuál es el principal objetivo del CEMDA y desde su perspectiva como organización civil, cuáles diría usted que son algunos de los obstáculos o riesgos que enfrentan en defensa del medio ambiente? Sí, básicamente te diría que lo que estamos buscando, lo que hemos buscado desde hace 28 años, es que en México haya legalidad y Estado de Derecho en materia ambiental.
Es decir, que si hay proyectos, obras, actividades que se quieran llevar a cabo, está bien, pero que se hagan en el marco de la ley, respetando el marco jurídico ambiental, respetando el capital natural y respetando los derechos humanos de las personas. Ese es, digamos, el objetivo original que nos dio inicio en 1993. Ya vamos para 28 años ahora en agosto. Y les diría que los obstáculos, los retos a los que nos enfrentamos son diversos. Uno y muy principalísimo, por decirlo así, pero lo digo así al propósito, es el riesgo, las amenazas, la intimidación, la criminalización, los asesinatos que estamos viviendo en México, y también hay que decirlo en otras partes del mundo, en cuanto a los defensores ambientales. Nada más para poner en contexto, en el año 2020 en México asesinaron a 18 defensores ambientales. Entonces me parece que ese es un riesgo muy alto, es un riesgo muy preocupante, es algo que no debería estar sucediendo y que en consecuencia el Estado mexicano y la sociedad en su conjunto deberían estar haciendo una serie de acciones para efectos de poder garantizar que puedan llevar a cabo su trabajo en un ambiente seguro, sin limitaciones y sin preocupaciones de que vayan a tener riesgos en la integridad física hasta, repito, la pérdida de la vida. Justamente con lo que nos menciona, maestro, además de llevar a cabo acciones para la defensa del medio ambiente, ustedes, como bien lo comentó, presentan un informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales y justo tienen un registro donde presentan cuáles son las agresiones que han sufrido. Pero ¿cuál es la intención de llevar a cabo esta documentación? ¿Con qué objetivo se hace? Sí, buenísima pregunta. La idea básicamente es poder visibilizar, como el informe lo dice, cuál es la situación de los defensores ambientales en México y hacer conciencia, hacerlo público, visibilizarlo, para efectos de que se conozca si estamos bien, si estamos más o menos o si vamos a la baja, y que a partir de ahí se puedan tomar una serie de medidas, una serie de acciones para poder protegerlos, cuidarlos, velar por sus personas y por su integridad física. Uno de los objetivos también en este informe que bien mencionas fue hacer ver no solo la cantidad de agresiones que hay, sino también hacer ver que hay oportunidades. Una de ellas es el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional en las Américas sobre participación pública en materia ambiental, sobre acceso a la justicia en materia ambiental y sobre la posibilidad de que la sociedad se involucre en la toma de las decisiones ambientales, pero también Escazú habla de la necesidad de cuidar, de proteger a los defensores ambientales para que desarrollen su trabajo en un ambiente seguro. Tomando esto en consideración, el Acuerdo Escazú entra en vigor en un par de días, es decir, el día 22 de abril, y en consecuencia lo que estamos haciendo es invitar al Estado mexicano para que tome todas las medidas necesarias para que se implemente en México de manera efectiva este tratado internacional. Muy bien, maestro. Y tomando en cuenta este registro y todo esto que nos comenta, ¿qué acciones ejerce el SEMDA para respaldar de alguna manera a las y los defensores ambientales o apoyarlos en su ejercicio, que suelen ser objeto de agresiones en este ejercicio al defender la tierra? Pues ¿cómo los apoya el SEMDA? Sí, la idea es poder ayudarlos con cuestiones de comunicación, por ejemplo, si en algunos casos requieren un boletín de prensa, si requieren una conferencia de prensa, si requieren una declaración mediática para poder apoyarlos públicamente. En ocasiones se les da apoyo y asesoría sobre el marco legal ambiental del cual se pueden ellos apoyar para efectos de llevar a cabo su trabajo. Se les ayuda para delinear una serie de acciones y estrategias para que sus acciones de defensa sean adecuadas. De lo que se trata aquí es que la participación del público, los defensores ambientales y demás, sea una participación pública responsable, ¿no? con sustento,
y si en algún momento dado ellos quieren decir, por ejemplo, que no a un proyecto, está bien, pero que lo hagan con fundamento, ¿no? Con base en cuestiones técnicas, científicas y jurídicas. No es lo mismo hacerlo así a decir, pues esto no me gusta o no me parece o se ve feo, porque pues esos no son argumentos. Entonces lo que tratamos siempre es de apoyar estas causas para que vayan lo mejor cimentadas posibles con el ángulo jurídico ambiental. Para finalizar, maestro Alanis, ¿cuál es su opinión respecto al actuar del Estado mexicano frente a los mecanismos de protección de las personas defensoras del medio ambiente? Bueno, nos parece que ha sido de manera sistemática, ¿no? El hecho de que ha habido una omisión, ha habido una ausencia por parte del Estado mexicano, y tan es así que desde que venimos nosotros monitoreando esta situación de los defensores ambientales, que es desde el 2012, el año pasado ha sido el año más impactante por la pérdida de vidas humanas, por el número de asesinatos. Entonces nos parece que el Estado debería de ser participativo, de involucrarse, de tomar la batuta y decir, esta es una causa que hay que atender, esta es una causa que no puede seguir tolerándose, que se pierdan a los defensores justamente por defender a la naturaleza. Y en consecuencia, repito, me parece que Escazú nos da una excelente oportunidad para que México se pueda convertir en un líder a nivel regional y, reitero, promover mucho la participación ciudadana en materia ambiental, promover que haya justicia en materia ambiental, promover que haya el acceso a la información en la materia ambiental, pero reitero que los defensores ambientales puedan desarrollar su trabajo en un clima de certeza, en un clima de seguridad y de tranquilidad. Perfecto, maestro Alanis. Por supuesto. Muchas gracias, maestro Alanis, por compartirnos un poco de esta experiencia en torno al tema, y lo invitamos a conocer otro proyecto que, al igual que el SEMDA, busca la preservación de los ecosistemas. Muchas gracias, maestro. No se vaya. Gracias a ustedes, mucho gusto. Muy amables. Gracias. Y como bien lo decíamos, en este caso, científicos del Instituto de Biotecnología de la UNAM apuestan por la bioremediación de suelos contaminados. En la siguiente nota, Adalid nos cuenta de qué se trata. Vamos a verla. Ante la destrucción de gran parte del medio ambiente y la contaminación de suelos, cuerpos de agua superficial y mantos freáticos, la doctora Katy Juárez López, responsable del Laboratorio de Microbiología Ambiental del Instituto de Biotecnología, ha trabajado a favor de la limpieza de suelos a través de procesos de la bioremediación, a partir de una bacteria que habita en sedimentos acuáticos llamada Geobacter sulfureducens. Lo que nosotros proponemos es la bioremediación, la bioestimulación, poniendo diferentes nutrientes o fuentes de, le llamamos donadores de electrones, para que puedan tomar los microorganismos, estos compuestos, incrementar su población y que puedan transformar estos metales. De esto llevamos estudios en Guanajuato, por ejemplo, hicimos un estudio piloto en el lugar donde estaba más contaminado y logramos reducir en un mes casi el 80% de ese cromo que estaba en los suelos. Logramos pasar de cromo 6 a cromo 3. Este proceso reduce la toxicidad y ayuda a recuperar sitios afectados por sustancias nocivas, con el objetivo de recuperar los ecosistemas que han sido dañados. Las bacterias de la familia Geobacteraceae son muy interesantes porque estas bacterias pueden llevar a cabo la reducción de muchísimos metales. Reducen cromo, vanadio, uranio, paladio, muchísimos, y es una bacteria que se encuentra en todos lados, en los suelos y también en los sedimentos acuáticos. Entonces es muy importante porque ya que llegaron también los metales a los sedimentos acuáticos, muchas veces ahí permanecen o a veces están disueltos en el agua. Como les decía, hay metales que por su naturaleza son muy solubles, y esta bacteria lo que hace es transformarlo muy eficientemente. Además, esta bacteria tiene una peculiaridad que puede transferir esos electrones tanto a los metales, pero también a electrodos, y se puede cosechar electricidad.
Las aplicaciones de este método de bioremediación han dado buenos resultados en el río Coatzacoalcos, en Veracruz, en jales mineros de Tasco Guerrero y algunas zonas contaminadas de Guanajuato. Es un proyecto que se ha potencializado como alternativa para mejorar la calidad del suelo. México tiene aproximadamente 1000 sitios afectados que con este tipo de bacterias podrían convertirse en menos tóxicos, siendo aceptables para el ser humano y la biodiversidad. En el Día de la Tierra, es muy importante reconocer el efecto negativo que tienen las actividades humanas en la flora, fauna y los recursos naturales de nuestro planeta. Este año el tema es restaurar la Tierra. Definitivamente, Frida, tenemos que comenzar a accionar para cuidar la calidad de nuestro planeta, comprendiendo que todos somos parte del problema, pero que también todos podemos ser parte de la solución. Así es, Yadi. En los últimos años hemos visto incendios forestales, olas extremas de calor, extinción masiva de especies animales y vegetales, inundaciones, huracanes que han afectado a millones de personas y toda una serie de acontecimientos naturales que son causados por el propio ser humano. En este y todos los días, es importante ayudar a la Tierra a mantener su equilibrio natural, buscar alternativas para mantener el desarrollo sustentable y también hacer el cuidado de nuestros ecosistemas. Claro, Frida, debemos actuar siempre con conciencia y buscar el equilibrio con nuestro entorno. Esa es la manera en la que podemos contribuir a este propósito. Pues mientras los gobiernos sigan apostando por el desarrollo económico, pasando por alto la salud ecológica, llegaremos a la destrucción total. Suena muy fatalista, pero el panorama que vivimos no es muy alentador. Sin embargo, podemos ejercer acciones simples como reducir el consumo de plásticos, reciclar, reutilizar y restaurar nuestros insumos para que la huella que dejemos en el medio ambiente sea menos dañina dentro de lo que cabe. Con esto finalizamos el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos la próxima semana con más información aquí en Trending. Thank you.